Hola, buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Bien, perfecto. Pues vamos a empezar enseguida, no sin antes compartir el monitor. Bien, ¿podéis ver el monitor compartido? Venga, pues vamos a comentar un poco la apertura del mercado. Vamos a poner el IBEX 35, los principales índices. Bueno, como veis, técnicamente los mercados, si cogemos los gráficos diarios, bueno, pues vienen de un rebote más o menos importante, con cierta verticalidad, ¿vale? Precios ha acelerado bien. Y ahora estamos en un momento en el cual, pues como siempre, surgen un poco las dudas, ¿no? Si después de este rebote que tenemos, el mercado va a ir a buscar la zona de resistencia y va a frenarse, ¿vale? Por esta zona de aquí, o el mercado rompe este nivel y nos sigue insistiendo en un posible cambio de tendencia, ¿vale? Esta semana comentábamos en la zona premium un poco la sensación que tenemos muy parecida al 2016, es decir, cuando el Brexit o en el 2012, cuando hubo el rescate al Estado español y al Estado italiano, ¿no? Como bien podemos recordar. Entonces, tenemos aquí el gráfico reciente del 2016, ¿veis? Un entorno parecido, quizás mucho más agresivo con el Brexit, con esta vela tan agresiva y una reacción positiva en 2 semanas, y desde ahí pues nacen las divergencias en el sector bancario, sobre todo, y bueno, pues dentro del mercado que nos dio el último mercado alcista que hemos tenido, que ha sido de 2016 aparte de 2017. Un mercado alcista de un año, que en Europa tuvo continuidad hasta aquí en forma de una zona de distribución, y en el IBEX, por el tema político, pues bueno, pues el mercado, en lugar de volver a los máximos, tuvo un poquito más de caída y luego pues cogió toda la parte del mercado bajista europeo. Por lo tanto, el mercado europeo ha tenido una caída desde, pues prácticamente, fijaros, desde un año, de enero de 2018 hasta ahora, y el IBEX 35 pues llega sustancialmente más desde mayo del 2017 en un mercado bajista. Bien, no hay nada que dure 100 años, ¿eh? Entonces, el mercado ahora mismo nos está dando señales de cambio de tendencia, ¿vale? Lo hemos visto esta semana, por lo tanto, no me voy a extender porque hay muchos temas que me gustaría comentar, pero sí que vamos a hacer un repaso de diferentes puntos de vista, ¿vale? Lo primero, el MACD mensual, si cogemos el gráfico del IBEX 35 mensual, ahí tenemos como el MACD mensual es un indicador de momento muy retrasado, pero marca momentos realmente extremos. En el IBEX 35 todavía no se ha cruzado, como podéis comprobar, pero sí que es cierto que si cogemos todos los índices europeos, por ejemplo, fijaros el MIB italiano, vamos a repasar este indicador y lo vamos a seguir muy de cerca. Ya el año pasado comentábamos, ¿no?, esa amenaza del mercado,
está muy retrasado, pero marca un momento positivo del mercado. Lo mismo para el DAX, lo mismo para el Eurostoxx y lo mismo para el CAC, ¿vale? Ahí tenéis. Entonces, en general lo que estamos viendo es que los indicadores de momento se han relajado bien, ¿vale? Y que por lo tanto, bueno, pues parece que el mercado se está preparando para cambiar de tendencia por fin en Europa, ¿no? Más cosas. Yo recomiendo, y lo seguiremos insistiendo, sabéis que el mercado pues es muy lento en sus maniobras, y eso tiene una cosa buena, y es que podemos monitorizar ciertas cosas que nos pueden dar información. Esto es el BNK, es el ETF de los bancos. Vamos a coger ahora el gráfico semanal. Y el BNK tiene una reacción pues muy buena, que estamos viendo en todos los bancos. La primera reacción, que es cuando hay un cambio claro en el momento del mercado, un cambio de tendencia, vaya, y luego se frustra por el Banco Central, ¿vale? Estas son las dos reuniones del BCE, las últimas, que no se ha hecho nada en favor de los bancos. Y los bancos, lógicamente, se han despeñado. Este fallo que hay aquí, que es como una situación de mínimos, que hay un sector más débil que aprieta hacia abajo. En el IBEX lo podemos ver, por ejemplo, con el Santander, con el Bilbao, ¿no? Son sectores débiles que aprietan hacia abajo por una situación, y falta la zona de recuperación. Pero fijaros, el Santander, por ejemplo, que ahora mismo es uno de los bancos más débiles, el BBVA, que se encuentra en esta zona de que ya ha recuperado, ¿veis? La zona de mínimos anterior. Esto es como un fallo en la formación bajista. Y el Sabadell, que está subiendo muy fuerte también y ya ha recuperado la pérdida de soporte, ¿no? Ruptura falsa. Hombre, queda mucho para hablar de un cambio de tendencia en el sectorial bancario. Todos los bancos necesitan hacer nuevos máximos, pero bueno, ya es algo. Si tiene que cambiar la tendencia, tiene que ser precedida siempre de cosas tipo así, ¿no? Es decir, de divergencias, de fallos, y ya empezamos a ver algo interesante. Y por eso yo creo que al final la mejor información que tenemos para evaluar si el quantitative easing gusta al mercado es el BNK, el sectorial Bancos Europa. Este es el ETF de los bancos europeos, ¿no? Entonces ahí, ya os dije el otro día que el 18 sería muy interesante y que probablemente la sesión de ayer la tendríamos que ver entera, porque estos días son días absolutamente de locura. Si queréis, ponemos el gráfico de 15 minutos y vemos la sesión de ayer, pues ahí tenéis. Una sesión absolutamente... No es esta aquí de ayer. Una sesión absolutamente complicada. Esto es lo de las hipotecas. Empieza el mercado muy mal, sale la sentencia de las hipotecas, caen los bancos, luego se recupera, y ayer igual, ¿no? Bien, ese es el segundo síntoma de que algo está cambiando en el mercado. Y es que las noticias negativas pasan desapercibidas por el mercado. Es más, el mercado no les hace ni caso. Y eso también es muy positivo, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo una gran reacción sobre los soportes de los principales índices bursátiles. Estamos viendo los bancos fallar en la formación de mínimos y estamos viendo suelos sostenidos en general en muchas acciones. No vamos a... Intentaremos centrarnos en los índices después, pero fijaros, por ejemplo, empresa química que nos gusta mucho a nosotros, que es Covestro, ¿no? O Renault. El mercado siempre tarda, ¿no? Tiene tiempos realmente lentos. Pero... Pero esa formación de suelos que estamos viendo en los bancos, también vemos, por ejemplo, en las químicas. Y esto es muy positivo porque, ¿veis? En los índices, si tienen que tirar, tendrán que tirar, evidentemente, con cambios de tendencia de estas compañías, ¿no? Se intentó, el Banco Central fracasó en su momento,
Y ahora parece que tenemos otra vez, ¿no?, pues formaciones menores y formaciones mayores. Falta, por supuesto, necesitamos ver nuevos máximos, ¿vale? Para poder hablar de cambio de tendencia. Necesitamos más, ¿no? Y cada vez, pues lógicamente, más información. Pero lo primero, lo necesario es esto aquí, que son divergencias. Divergencias en el max mensual, divergencias en el max semanal, divergencias en la formación de los mínimos, ya vemos dificultades en caer. La sensación ahí es positiva. Por lo tanto, yo creo que viendo el conjunto de valores y, por ejemplo, el BNK, que es el sectorial bancos, veremos realmente si esto tiene ganas de subir, ¿no? Luego otro indicador puede ser el eurodólar. Es evidente que con la política monetaria, a expensas de lo que pase la semana que viene con la Reserva Federal, la política monetaria tiene que ser perjudicial para el eurodólar. Es decir, el euro tiene que caer porque hay una clara depreciación de la divisa. ¿Por qué? Bien, pues un poco lo que nos compete, ¿no? Y luego pasamos a comentar 4 cosas del oro, la plata y los índices. Pero es importante, esta semana, fijaros que hemos tenido el tema de las hipotecas. De las hipotecas bueno, sí, del IRPH. Ya os decía esta semana de que la sensación era muy positiva en cuanto a que a ver, al final el abogado este de la Unión Europea tampoco ha dicho que el IRPH es una referencia no válida y, por lo tanto, se tiene que anular. Ha dicho que podría ser abusiva y que, por lo tanto, se tiene que evaluar, ¿no? Si ya el abogado, que es el que normalmente más se moja, se ha mojado poco, ¿no? Pero bueno, la noticia no deja de ser negativa y los bancos han reaccionado bien, ¿eh? A los hechos nos remitimos. Están en máximos. Previo a el comunicado del BCE de ayer, ya habían recuperado los niveles previos. Por lo tanto, noticia negativa bien recogida por el mercado, ¿vale? Lo de ayer también fue un poco dantesco. Como siempre, intentar operar con las noticias es un error, porque muchas veces pretendemos operar con las noticias pensando que al haber mucha volatilidad se gana mucho dinero, y más bien lo contrario. Cuando hay mucha volatilidad, lo más fácil es palmar. A veces no, a veces hay suerte, pero no deja de ser eso. Ayer sale la primera información y se habla de un plan de compra de 20.000 millones de euros en bonos. Esto al final va al tramo bajo de lo que esperaba el mercado. El mercado contemplaba entre 30 y 45.000 millones de euros al mes, entre 12 y 18 meses. Y además que podría haber compra de acciones, ¿vale? Si hubiese pasado esto, probablemente el mercado hubiese subido bastante, ¿eh? Yo creo que es una aberración, pero bueno, al final hay que evaluar lo que es, ¿no? 20.000 millones sin fecha de caducidad. Eso significa que ya el Banco Central Europeo, pues en principio pone unas medidas encima de la mesa muy contundentes, ¿vale? Que es apuntalar la economía. Eso tiene que provocar que la deuda pública, pues prácticamente tenga rentabilidad negativa durante mucho tiempo, y con la rentabilidad negativa de la deuda pública, pues lógicamente el dinero tiene que ir a las bolsas. Sí que es cierto que los inversores al final especularán sobre los bonos porque, claro, si hay un comprador que compra 20.000 millones al mes, pues lógicamente comprarán deuda, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que esto debería de incentivar la inversión en renta variable. Además, a los precios que está ahora la bolsa, parece muy razonable. El segundo punto de vista está en el tema de las penalizaciones, ¿vale? Porque el BCE dice que los bancos están penalizados pagando un 0,40%. Pues bien, ahora les han subido la penalización al 0,50%, que eso ya se estaba pues previsto, ¿no? Estaba contemplado en todas las previsiones. Lo contrario hubiese sido una sorpresa. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, que el Banco Central tiene que tomar un cambio de actitud respecto a las penalizaciones. Y lo que ha hecho, tampoco lo especifica mucho, pero leyendo el comunicado, lo que pone exactamente es que va a hacer una política de exención
a las penalizaciones a las entidades financieras que cumplan algunos requisitos y que esas exenciones están tipificadas y que por lo tanto pues hay una parte importante de los depósitos que las entidades financieras tienen en el Banco Central Europeo que no van a pagar penalización, ¿no? Por lo tanto, bueno, al final es como decir, si están pagando el 0,50 del total, pues como habrán exenciones que pagarán 0 de penalización, pues no deja de ser una rebaja importante, ¿no? Es decir, hay muchos tramos que no van a ser penalizados y los bancos se van a espabilar, me imagino yo, para pagar lo mínimo de penalizaciones posibles. Bueno, sea como fuere, el mercado, pues bandazos, primero subida fuerte, luego caída fuerte, y al final acabaron pues mixtos. Santander 0,5 arriba, BBVA casi 2 arriba y Sabadell 2 abajo, ¿no? Y hoy ya tenéis ahí como todo se pone pues más o menos en orden. Los bancos fuertes, CaixaBank rebota fuerte porque es el que ha estado más penalizado por todo el tema de las hipotecas estas del IRPH, que es el indicador que más utilizaba CaixaBank. Y desde aquí, pues volvemos a tener, bueno, pues yo creo precios muy atractivos, un cambio de tendencia que todavía no se ha completado, pero que la sensación de un suelo sostenido está ahí. Y por lo tanto, una gran oportunidad para posicionarnos. Como siempre, hay que hacerlo de manera gradual, pero es cierto de que son muchos los valores que ya están dando señales de giro. Ahí tenéis, por ejemplo, el cross, con mucha contundencia. Y esto es un poco lo que normalmente suele pasar. Y es que cuando hay valores o empresas de calidad que caen mucho, caen por bueno, pues la propia inercia del mercado. Vamos a poner la media, a ver. Caen por la propia inercia del mercado y luego rebotan muy fuerte. Por ejemplo, Quabit también, ¿no? Tienen rebotes realmente fuertes porque son valores que tienen calidad y que están baratos, son buenas empresas. Eso es lo que probablemente pueda venir. Todo se tiene que confirmar. Bien, en este entorno que parece que es propicio y que poco a poco se tiene que ir confirmando, ¿no? No podemos nunca pensar que algo es dar por hecho, ¿no? Pero buena pinta tiene, al menos es lo que parece. Los riesgos, pues siempre igual, que Estados Unidos va a una velocidad y nosotros a otra. No podemos negar que el hecho de que Wall Street esté en máximos, ¿veis? Pues hombre, es una señal de fuerza, pero también que hay como cierta distribución, ¿no? Mucha gente, pues lógicamente ve la fase expansiva de los índices americanos, del Nasdaq, del Dow Jones, del S&P 500, y es normal porque realmente estamos en una zona de distribución. También es cierto de que nos encontramos con esta zona de mínimos crecientes, que esto da una demostración de fuerza en los índices, y veremos lo que hace la FED en las próximas semanas, en la próxima semana, mejor dicho, porque si el mercado rompiera la zona de máximos, podríamos tener otro tirón o una corrección. Desde luego, desde el punto que vienen los índices, por poder, perfectamente, después de un proceso lateral, podrían dar otro tirón. Es cierto que los precios son muy caros y es cierto también que estamos en una zona de mucha distribución, ¿no? Por lo tanto, Wall Street es lo que siempre tenemos que mirar, a ver qué sucede. Y en Europa, bueno, pues una vez más, estamos viendo como este gran suelo que ha hecho pues prácticamente durante todo el 2019 podría por fin dar un cambio de tendencia, especialmente en el IBEX, el MIP italiano y demás. Luego, en Europa hay un índice que destaca sobre los demás, que es este de aquí, el CAC francés. Ahí lo tenéis. El CAC
fijaros la gran diferencia, ya desde el 2017, este gap es cuando ganó las elecciones Macron, y luego de aquí pues vino un proceso lateral, y el IBEX, en todo este proceso lateral, pues estuvo prácticamente en rango, y luego pues se fue prácticamente a los mínimos del Brexit, ¿no? Y ahora está justo ahí. El CAC ha aguantado muy bien. Bueno, ya lo vimos, ¿eh? Todas las reformas que hubo económicas y demás pues han gustado al mercado. Eso no lo ha excluido de la volatilidad, pero se ha recuperado muy bien. Y está en esta fase de romper una resistencia muy importante, ¿veis? Ya el índice ha cotizado encima de esta resistencia y ahora está en esta zona. Veremos cómo cierra la semana, pero el CAC, sin lugar a dudas, es el índice más fuerte de todos, ¿no? Y eso normalmente es bueno para buscar un trading táctico en tendencia sobre un proceso parecido a la subida libre, ¿no? Que es al final, después de una gran zona de distribución, que el precio suba sin una resistencia cercana, ¿eh? Es decir, que todos los inversores pues ganan dinero en el CAC en los últimos, pues no sé, 8 o 10 años, ¿no? El IBEX, en contraparte, es el índice que probablemente nos ofrezca mayor potencial de revalorización, con más dudas. Es decir, que si la tendencia alcista en Europa se impone, probablemente el IBEX sea uno de los índices que más suba. Si no, pues puede ser de los primeros que revierta a lo negativo, ¿no? Por lo tanto, índice más volátil, pero al final, si lo gestionamos con los stops, etcétera, etcétera, pues no tiene por qué haber ningún problema. CAC, quizás viviremos más tranquilos. Con el IBEX podemos tener picos de rentabilidad más agresivos, ¿vale? ¿Haríamos otros índices? No. De momento, el CAC, vamos a ver un poco ahora el gráfico para la swing. Vamos a coger gráficos de 4 horas. Para la operativa en swing, ya veis que el CAC está en una fase, bueno, pues ahí tenéis la tendencia, en aceleración. Eso siempre es positivo porque el mercado pues, nos demuestra que tiene ganas de subir. Está ahí con esta zona de velas de cierta distribución, que es normal porque estamos, como hemos visto antes, en una gran resistencia. Y ahí es donde el CAC pues tiene que dar todo lo de sí, ¿no? Es decir, si realmente confirma esta ruptura, lo lógico sería ver algún tipo de ajuste, ¿no? Si se acelera un poco más, por ejemplo, da un tirón y luego marca una corrección, nos puede dar una zona de entrada. Yo seguiría esta línea aquí, como una referencia válida para intentar entrar si el precio corrige algo. O como mínimo, que veamos un tirón que finalmente rompa esta resistencia que tiene con claridad el índice francés, ¿vale? Pero sin lugar a dudas, es un índice que hay que tener controlado. El IBEX está en una fase de pullbacks. Ya lo hemos visto antes, en el gráfico más amplio, pues más o menos, está ahora en una zona de resistencia, ¿no? Puede ser por aquí, ¿no? Más o menos. Está en esta fase de pullback. Evidentemente, no se puede hablar de un cambio de tendencia, de ninguna manera. Pero claro, siempre tiene que haber una primera parte. La primera información que nos daría fiabilidad a esto, a que pueda haber un cambio de tendencia, es que el IBEX se vaya a los 9.450, el máximo anterior. Y para eso tiene que romper esta resistencia aquí, ¿vale? ¿Veis? Todo esto aquí. Por lo tanto, como siempre, tenemos que hacer un poco el seguimiento, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un valor? Si cogemos todo esto, hemos identificado los niveles. ¿Qué tiene que hacer un valor para caer? Hombre, tiene que desgastarse. Eso es lo primero, ¿vale? ¿Hay zona de desgaste ahí? No. ¿Hay zona de qué? De aceleración, ¿veis? Los índices se aceleran, ¿eh? Se aceleran.
va cogiendo los mínimos, cada vez son más escarpados. Esta aceleración del mercado pues nos da cuenta de que, bueno, pues hay ganas de entrar, ¿no? Es una señal de fuerza, de rebote fuerte. Luego, también a veces es bueno que tracéis paralelas sobre, es decir, por ejemplo, esta línea aquí, trazamos una paralela y lo ponemos sobre la zona de máximos, ¿no? En principio, el primer máximo, ahí vemos que el precio, ¿veis? Va ganando fuerza. Aquí también, ¿veis? Cada vez no solamente gana velocidad en la fase de mínimos, acelerando el movimiento, sino en los máximos. Esto es bueno, señala que el precio tiene fuerza. Por lo tanto, en esta estructura que estamos viendo de precios, vamos a quitar esto, básicamente lo que estamos viendo es que el IBEX está fuerte, con ganas de más. Para que esto cambie, o para que veamos que realmente esta resistencia va a frenar el precio, pues se tiene que confirmar, ¿no? Tiene que el precio por aquí tener dificultades, luego perder esta línea de aceleración, y corregir algo más. En función de lo que corrija, veremos. Si el precio rompe ahora esta línea y sigue su proceso de subida hasta los 9.450, pues hombre, quedará bastante claro de que podemos estar en un cambio de tendencia. Si el precio se agota y va a buscar este nivel de aquí, pues seguirá todo alcista, pero lógicamente estaremos después de la noticia con la seguridad de que la noticia pues tampoco tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, muy interesante ahora evaluar toda esta situación. ¿Cuándo entraríamos? Esa es la pregunta del millón. Hombre, ahora no, estamos justo en la resistencia. Yo creo que como mínimo hay que exigirle que el precio rompa esta zona con una vela pues más o menos relevante o ver una reacción sobre esta fase de aquí. Siendo viernes, no es de extrañar de que podamos tener cierto rango lateral, pero estamos en una tendencia. No hay ningún rastro por ahora, ninguna señal de zona de distribución. Al contrario, vemos un mercado que gana en aceleración y que están en esta referencia de precios 9.100, que sabemos que es una resistencia y que por lo tanto podría haber un freno en el precio. Si el precio rompe esta resistencia y sigue subiendo sin más, significa que el mercado realmente se ha tomado la noticia muy bien y que por lo tanto todos estos argumentos que marcan un posible cambio de tendencia cogen fuerza. Ya veis que hemos tenido todo el año para llegar a este proceso. Ahora vamos a ir un poco al oro y la plata, ¿no? Antes de irnos de vacaciones, en verano, estuvimos viendo un poco los metales. No sé si alguno compró o... Bien, en ese momento, para que veáis un poco, ¿veis? Del oro y la plata, siempre es lo mismo, ¿no? Es decir, el mercado marca, ¿veis? Las tendencias, igual que veíamos antes, y sus tiempos de pausa, ¿vale? Y siempre, el mercado siempre hace lo mismo, ¿veis? El mercado entra en una fase de aceleración, se impulsa, y luego el mercado, para tirar, tiene que coger fuerza, ¿no? Tiene que acelerarse. Por ejemplo, ¿veis? El mercado se acelera, coge de esta zona de mínimos y va ganando velocidad, con sus correcciones, por supuesto, y demás, ¿no? Y siempre por ejemplo, si vamos aquí a este máximo, los máximos nos indican, ¿veis?, que el precio gana potencia, ¿no? Eso es un mercado que está muy fuerte. No exime de que veamos correcciones, ajustes, ¿no? Las distribuciones pueden ser pues más o menos agresivas. Pueden ser más o menos agresivas, pero normalmente cuanto más fuerte está el mercado, pues lógicamente menos agresiva, ¿veis?, es la corrección, ¿no? Ahí tenemos una zona lateral, corrige un poco el precio y el precio, ¿veis?, va a buscar, por ejemplo, esta línea primera de tendencia
para desde aquí pues volver a coger mucha velocidad, ¿no? Bien, ahora no recuerdo cuándo fue el momento exacto en el que entramos, ¿no? Pero yo creo recordar que estuvimos analizando esto de aquí, ¿eh? En julio por ahí. Y también veíamos en esta época, vamos a coger el gráfico ahora de 4 horas, un poco el agotamiento de aquí, ¿veis? Que siempre es igual, ¿eh? El mercado en el corto plazo lo podéis mirar de muchas maneras, pero la manera de analizarlo mejor para mí es con un gráfico, por ejemplo, de 4 horas, que podemos tener mucha amplitud, sobre todo para comprender esto de aquí, las tendencias y los frenos, ¿no? Ahora el oro está en una zona de distribución, ¿veis? Igual que en su momento, pues teníamos una zona de distribución, pero cuando vemos que hay altos, ¿veis?, más fuertes y mínimos crecientes, eso suele ser positivo. Suele ser una pauta de continuación, mejor dicho, ¿no? Ahora lo que tenemos aquí durante bastante tiempo, fijaros, pues bueno, es una zona que hay aquí nuevos máximos, ¿vale? El precio se ha aguantado bien en toda esta distribución, ha marcado un nuevo máximo y desde aquí sale mucho papel, ¿eh? En el 1550 está saliendo mucha venta. Aquí tenemos un primer soporte que el precio pues lo tumba fracasando, ¿veis? Falla los máximos, vuelve a intentarlo, falla los máximos, castañazo, con vela fuerte, el precio va a buscar esta zona de soportes, fijaros que aprieta un poquito hacia abajo, ¿eh? Hombre, hay dificultades, esta resistencia, bueno, aquí a diferencia de las otras pautas, tenemos un proceso de distribución largo. El precio falla muchas veces en la formación de máximos y luego los soportes son tumbados hacia abajo. Por ejemplo, aquí los mínimos son crecientes. Esta distribución es más fuerte, ¿no? También esto puede apuntalar la subida de las bolsas, que el oro corrija fuerte de toda esta secuencia alcista y por lo tanto nos puede dar una opción de cortos, ¿veis? Si cogemos el gráfico semanal, pues más o menos podemos ver la fuerte subida y aquí vemos estas velas de agotamiento que marcan, en terminología de análisis con velas, esto es un clúster de velas potencialmente negativas, ¿eh? Ahí tenéis, bueno, pues esto es no sé cómo llamar esta vela así peonza, ¿no? Esto es como un ahorcado, estrella fugaz. Bueno, al fin y al cabo son velas de contraataque bajista, ¿no? De muchas dificultades, ¿no? El precio intenta marcar nuevos máximos, no puede, luego el precio se recupera pero lo tumban, aunque el cierre semanal es positivo, la otra semana sale más papel, ¿no? Esta presión normalmente es muy complicada, ¿eh? Por lo tanto, el oro se brinda ahora aquí como una opción para abrir cortos, ¿vale? Lo podemos hacer de muchas maneras, pero está claro que el proceso alcista se completa. Nosotros hemos cerrado la posición, como os dijimos. Hemos podido aprovechar esta subida para, bueno, pues ganar algo que nos va a servir para poder acabar de comprar renta variable si se confirma la ruptura hacia arriba, ¿no? Ahí tenemos la parte del oro. Y la plata, pues un poco lo mismo. Sí que es cierto que en la subida de la plata ha sido mucho más fuerte y la volatilidad que tiene pues es mucho mayor. Fijaros, esta vela de cuerpo grande proceso de continuación, como puede ser ¿no? Moderada y eso evidentemente ahí lo tenéis, ¿eh? Tenemos ahí la situación, ¿no? Bueno, quizás el oro nos da un poco más de tranquilidad para abrir cortos porque ahora mismo la plata sí que es cierto que si pierde el soporte podríamos aprovechar esta zona de aquí para poner stop,
o incluso esta zona de por aquí, si queremos, pero el máximo más claro es este de aquí, y estamos muy lejos, ¿eh? Entonces, la reacción, si cogemos en vela semanal, es muy fea. Ahí tenéis, ¿eh? Una reacción en forma de estrella fugaz fulminante. Y eso es la plata, ¿eh? La plata siempre funciona más o menos así, con mucha violencia. Encontramos muy alcistas, porque ha tenido una subida pues espectacular en poco tiempo. Pero bueno, su alta volatilidad, pues evidentemente la hace mucho más arriesgada, ¿no? Bueno, sea como fuere, el mercado de los metales está ya en una zona de distribución. Por ahí podemos buscar cortos. Por la figura y por la estrategia en sí, mejor el oro que la plata. Y en los mercados, controlando un poquito lo que os comentaba antes, estamos justo en la resistencia, ¿no? Por lo tanto, si rompe resistencia, pues ya la tenemos liada. Las velas semanales son realmente contundentes y estamos en una zona para entrar. En este sentido, es cierto que el CAC siempre tenéis que tener en consideración los conceptos de fuerza y debilidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, por norma general, si compramos fuerza, estamos comprando tendencia. Y si compramos tendencia, lo estamos haciendo mejor. ¿Veis? Aquí hay una ruptura del CAC que se aprecia bastante bien en el gráfico semanal, sobre todo por la capacidad que tiene de cerrar el precio. Si se confirma el cierre, pues el CAC nos está dando la señal de comprar y, lógicamente, podríamos entrar, si bien es cierto de que por aquí parece que el precio viene un poquito sobrecomprado. Aún y así, lleva tanto tiempo lateral que bien puede tener fuerza para romper y tirar, ¿no? Que es un poco lo que esperamos. El IBEX pues, nos podría dar una opción de continuar e intentar hacer lo que hace tiempo que estamos intentando, que es bueno, construir una posición cargada, ¿no? Ahí tenemos el primer cambio de tendencia, forma de cabeza a hombros, el precio cambia de hecho aquí la tendencia y luego fracasa por Banco Central, ¿no? Ahí nos fastidia un poco, pero esto es el mercado, es decir, cuando puedes construir una posición, a veces pasa que el mercado pues cambia, ¿no? Este patrón que se está formando, es decir, la implicación del patrón que vimos a comienzos de año, el primer trimestre, era alcista. La implicación que tenemos ahora, si se confirma este patrón, es muy alcista, ¿no? Es un gran patrón, es una implicación mucho mayor. Por lo tanto, a veces cuesta, pero el mercado es así, ¿eh? Hemos vivido unos 5 o 6 años muy complicados porque es un mercado, no sé si gran lateral, ¿no? O de tendencias, que quizás es mejor definirlo así, de tendencias alcistas y bajistas múltiples relativamente cortas en el tiempo, año y medio, bueno, y variopintas, ¿no? Muy agresiva la del 2015, muy aburrida la que hemos tenido estos años, ¿no? Al fin y al cabo, movimientos bajistas y alcistas, como nunca los hemos visto, pero muy cortos, que eso siempre complica todo, ¿no? Todo tipo de operativa. Bien, ahora tenemos otra vez una gran pauta de cambio de tendencia. Se tiene que confirmar, por supuesto, pero todo lo que debería hacer lo está haciendo y, sobre todo, si el IBEX, pues no sé, al final el fallo en los mínimos ya es algo, ¿eh? Es decir, esto ya es algo. Si el IBEX confirma la recuperación de este soporte, ahí es donde tenemos que entrar, ¿vale? Y luego, sobre todo, por encima de 9.500 puntos, meterle más tralla al asunto, porque no sabemos nunca lo que puede pasar, pero, por ejemplo, en el 2016 post-Brexit, cuando empezó a tirar el mercado, fijaros que desde mínimos, pues hombre, subió un 26%. Y en esta fase de corrección, los más veteranos, ¿no? Os acordaréis que justo aquí, cuando perdía el soporte, en esta vela de aquí, pudimos comprar el soporte, doblar y aprovechar este gran movimiento. Nunca sabes si estamos en la antesala de esto
o estamos en un movimiento que puede ser más lento, no lo sabemos, ¿no? Cómo irán las cosas, pero está claro que hay que intentarlo, porque las sensaciones son de gran cambio y como mínimo hay que intentarlo. Al final, tomar una posición larga en el IBEX 35 pues tampoco va a ser muy costoso, y si el IBEX rompe los 1.500 puntos, ahí hay que meter toda la carne en el asador y aprovechar esta anticipación en este nivel para tener beneficio, ¿no? Y poder arriesgar pues un beneficio consolidado. Lógicamente, cuando rompa esta resistencia la tiene que romper con ganas. Y hay cierta ventaja, porque por aquí, fijaros, que se mire como se mire, pues hombre, estamos más en esta zona actual de resistencias que no en los 9.500, ¿no? Por lo tanto, pienso que merece la pena prestarle atención a los índices ahora mismo, porque las pautas que tienen son de giro, de mucha importancia y que por lo tanto nos pueden dar mucha pues oportunidad de hacer dinero. Fijaros, ahora mismo el IBEX, en lo que llevamos de sesión, está marcando nuevos máximos en un gráfico de 4 horas, que es significativo. Se ha apoyado en la mitad de la vela y esta zona nos podría servir de stops, ¿vale? Es decir, si decidimos entrar, si el precio se consolida por aquí, este nivel, el 9.050 o el 9.000, vosotros decidís, nos puede servir como zona de stop. De momento lo está rompiendo bien, si se confirma igual tomamos una posición sobre este nivel, sin prisa, porque estamos hablando de un movimiento que puede durar meses. Pero de momento sigue el mercado pues haciendo lo que tiene que hacer, que es subir, romper la resistencia que veíamos antes y por lo tanto buenas sensaciones, apoyado por los bancos. Pues mirar el BNK, los 18, o mirar simplemente los bancos. Este 4% demuestra que lo de ayer, pues lógicamente es del agrado del mercado. Y bueno, esperemos que por fin podamos tener un poco de movimiento alcista, que la verdad es que desde el 2017 pues no hemos podido tener, al menos en este mercado, ¿vale? Bien, vamos a las preguntas que tenéis por aquí. Me preguntáis, no me quedó claro en la rueda de prensa de BCE si van a comprar también acciones, pues si solo bonos. La verdad es que no lo pone, o sea, no lo has podido ver porque no lo especifica. En la prensa y demás solo se habla de bonos. Yo me imagino que si no dice nada específico, comprarán bonos. Al final, yo creo que es mejor. Tú fíjate que cuando tienes potencia o capacidad de compra por parte del Banco Central y tú compras deuda, al final los inversores buscan rentabilidad, ¿vale? Y claro, los bonos negativos es cierto que se fomenta una especulación. Por ejemplo, hace ya unos cuantos años tuvimos una conferencia con, yo creo que era BNP Paribas, el banco francés, ¿no? Y el gestor del fondo de renta fija decía, claro que hay una burbuja en los bonos. Decía, claro que hay una burbuja en los bonos. Pero mientras el Banco Central Europeo siga comprando bonos, nosotros seguiremos comprando deuda, ¿no? De alguna manera decía, nos venía a decir que mientras el Banco Central compre bonos, pues hombre, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comprar bonos y vendiéndoselos más caros, ¿no? Eso penaliza la rentabilidad, por supuesto, y habrá muchos especuladores sobre el bono. Pero también, de facto, todo esto viene bien a las bolsas porque, evidentemente, el rival de la bolsa, digamos que a efecto teórico, es la rentabilidad de los bonos. Por tanto, si hay rentabilidad negativa, pues es lógico que la bolsa reciba más inversión. Veremos si es así, pero está claro que las políticas monetarias, al parecer, van a comprar deuda. No lo especifica, yo me he leído la declaración y no lo especifica. De la misma manera que tampoco es muy explícita en las medidas favorables a los bancos, ¿no? Lo que pasa es que la moraleja al final hay una parte importante de exención, por lo tanto,
lo que no pagas, pues no deja de ser una reducción. Tendríamos que saber exactamente cuál es la cantidad de todos los depósitos que no van a tener penalización. Pero bueno, todavía no lo podemos saber. Esperamos a ver si leemos algún informe y se nos explica un poco mejor, pero está claro que es una medida pues, esperada y positiva. Nicolás, nos comentas. Hay un tema que no se ha comentado sobre las medidas de ayer del BCE. Una parte del exceso de reservas que mantiene la banca comercial en el Banco Central estarán exentas de pagar el 0,50, antes 0,40 de penalización. ¿Sabes qué cantidad? Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Sí que se ha comentado la noticia matriz, el aumento de los costes 0,5, pero parece que tiene truco. Sí, yo creo que es un poco eso. Sería más fácil bajarlo, ¿no? Decir, oye, bajamos y ya está. Es cierto que el Banco Central lo que comenta siempre es, yo voy a hacer unas exenciones y esas exenciones tienen que ver con el uso que tú hagas del dinero, ¿vale? Es decir, en el mundo, nosotros en BlackBerry no hacemos custodia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no nos interesa y porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero hay bancos que hacen custodia. ¿Por qué hacen custodia? Porque si son bancos o sociedades de valores, de todas las cosas que pueden hacer es operar por cuenta propia, ¿vale? Que también es una cosa que a nosotros no nos gusta. ¿Y qué quiere decir operar por cuenta propia? Quiere decir que, por ejemplo, cuando vosotros abrís una cuenta en un broker, os habéis fijado que normalmente hacéis una transferencia a un banco a nombre del broker, ¿no? Y si hacéis una cuenta a un banco, la cuenta está a vuestro nombre. Esto es muy fácil. Es porque los bancos pueden tener cuentas de efectivo y los brokers, sean agencias o sociedades de valores, no, hacen cuentas de valores, no de efectivo, ¿no? Entonces, al final, cuando depositamos el dinero, ya sea en el banco a nombre del broker o a nombre nuestro, a nombre del banco, da igual, porque el dinero está en el banco. O sea, es un matiz. Y entonces el banco, con ese dinero, hace lo que quiere, ¿vale? Los bancos y las sociedades de valores que operan por cuenta propia, cuando les prestamos el dinero, nos lo apuntan en una cuenta contable, pero el dinero no está. El dinero ellos lo utilizan para lo que quieren. Cuando es una agencia de valores, es obligado, es decir, el dinero que está depositado es el dinero que tenéis en las cuentas, porque la entidad no puede operar por cuenta propia, y luego sociedades de valores que no operan por cuenta propia, pues tampoco, ¿no? Pero las grandes entidades, sobre todo, pueden hacer esto, que es especular con los ahorros de sus clientes. Y especulan en los mercados, comprando bonos, comprando acciones y demás, ¿no? Lo que no quiere el Banco Central es decir, como hay tipos cero, imaginaros que la facilidad de depósitos es del 0,20 positivo. Entonces los bancos, ¿qué harían? Irían al Banco Central, pedirían prestado y depositarían al Banco Central a cambio de un 0,20, por ejemplo. Por lo tanto, tendrían un margen y no estarían incentivados a prestar, ¿no? Entonces el Banco Central, astutamente dijo, oye, si tú me pides dinero, yo te voy a penalizar si no lo prestas. Es decir, el dinero yo te lo voy a dar para que vaya el dinero a la economía productiva, que las empresas pidan créditos, los consumidores pidan créditos, si no, no me pidas pasta. Claro, los bancos, como han tenido todo este problema durante estos años de tener que tapar agujeros, el tema inmobiliario, etcétera, etcétera, pues han tenido que pedir mucha liquidez, porque lógicamente esa liquidez pues a veces es necesaria, ¿no? Y esa liquidez para poder dar solvencia o para poder dar servicio a los clientes, pues la han tenido que meter al Banco Central y eso es una penalización. Entonces, de la idea de base del Banco Central de te voy a penalizar para que no ganes dinero conmigo, sino con la economía productiva, te penalizo, o sea, te dejo dinero para salvarte, pero y encima te penalizo, ¿no? Es un poco delicado el tema. Pero bueno, más o menos es así. Entonces, lo que está haciendo ahora el BCE con los celitros, que son las políticas de inyección monetaria, ya tienen algo que la otra vez ya se explicó y ya os lo comenté.
que yo creo que es positivo, ¿no? Que es tener un poco más de sentido común. Y luego la exención de las penalizaciones, que como bien dices, Nicolás, no está bien especificado, porque en el comunicado de la nota de prensa se explica, pero bueno, muy por encima. Al final, lo que te tienes que quedar es con eso, de que habrá una parte importante, sobre todo los bancos tendrán que estructurar los depósitos que tienen en el Banco Central y ver realmente cuál es la cantidad no penalizada. Pero a poco que sea, pues ya es mucho, ¿no? Porque hay mucho dinero en el Banco Central. Entonces, quizás no es la noticia, oye, se quitan penalizaciones, se invierte 45.000 millones al mes y se compran acciones. Pero vaya, si hace esto Draghi antes de irse, es para, bueno, en fin, dejémoslo, pero sería una aberración, para decirlo de una manera suave. Ahí nos sigue comentando muy interesante, Nicolás. Dices, acabo de leer quedar exonerado de un volumen hasta 6 veces el coeficiente de reservas obligatorio, el 1% actualmente. Sí, eso es lo que especifica, lo de las 6 veces. Tendríamos que ver exactamente la cantidad que eso significa. ¿Qué significa el coeficiente de reservas obligatorios 1% actualmente? Verlo en cada entidad y en cada circunstancia. Pero bueno, no es poca cosa. O sea, no es poco. Está bien. ¿eh? Comentáis sobre CTT, empresa portuguesa. CTT es muy interesante por sus activos inmobiliarios. Y como bien dices, está en un proceso de transformación. El problema de CTT es una empresa que tuvimos en su momento y deshicimos la posición. A ver, es un poco lo que comentábamos en su momento, ¿no? Es una empresa que tiene, pues podemos decir que vale lo que, ahora menos, lo que sus activos inmobiliarios, pero tiene un problema real en su negocio. Porque tú imagínate que Correos se privatiza y que España le quita la concesión de Correos. Es decir, te quedas sin negocio. Entonces pasas a ser una inmobiliaria, ¿no? Y es un poco lo que nos gustaba, decir, oye, estás valiendo lo que tus activos inmobiliarios, no tiene mucho sentido. Pero bueno, al final, cuando el precio fracasó y demás, bueno, pues deshicimos, no sé exacto, pero la posición y ya está. Quizás sí, podríamos volver a mirarlo, ¿por qué no? Pero a día de hoy no lo seguimos. Le echaremos, no obstante, un vistazo, claro que sí. Me preguntas, Miguel, si en la reunión de la Reserva Federal del miércoles próximo deciden no bajar tipos, ¿qué podría pasar? Hombre, no sé, en principio la reunión importante es la del BCE. Lo que diga la FED, lo importante ya pasó en meses pasados, que es bajar tipos de interés, dejar abierta la puerta a la bajada de tipos. Veremos. Es importante, claro, siempre, pero la importante era las anteriores, cuando bajaron los tipos. Ahora tampoco el mercado espera con claridad que bajen los tipos. El problema es cuando el mercado espera que bajen los tipos y no los baja. Ahora no hay un consenso claro sobre lo que va a pasar. Es más, probablemente no los baje. Quizás podría en esta zona de resistencias pues haber una corrección. Sería normal. Pero ahora vienen los resultados y eso marcará un poco el devenir. Y tampoco ha habido, no sé, o sea, no hay una zona de mucho agotamiento, ¿no? Entonces sí que es cierto que aquí pues parece que el precio le está costando y si rompe este nivel pues podemos tener otro tramo alcista. Si se mantiene la distribución pues puede haber una corrección. No tenemos ni idea, al final tampoco nos importa, ¿no? Seguiremos siguiendo el mercado y tomando las decisiones que hay que tomar. Al final poco más podemos hacer, ¿no? Pero no creo que sea una reunión relevante. Además, lo podemos ver en lo negativo y en lo amenazante, ¿no? Pero fíjate, si lo hubiesen,
si hubiesen querido tumbar el mercado, ya lo hubiesen hecho. No lo han hecho, ¿no? Entonces, esto también es positivo, ¿no? Vamos a ver lo que pasa. Desde luego estamos en un momento muy importante, ¿no? Seguís insistiendo por ahí sobre, Antonio, ahora me dices, los tipos, 93% de posibilidades que ocurra según analistas y cómo puede afectar al mercado general europeo. Veremos, ¿eh? Yo sigo un poco con esa idea, ¿eh? La reunión más importante era la anterior. Ahora veremos si baja los tipos, no los baja. Claro que si los baja, pues se le sentará bien al mercado y a Trump, ¿no? Y si no los baja, pues puede haber una corrección, pero la política ya es contractiva ahora mismo, ¿no? Es decir, hay expansiva, perdón. Por lo tanto, veremos. Sí que es cierto que lo que cambió de aquí es cuando Powell dijo que no retiraba los estímulos. Es decir, que no desapalancaba el balance. Y eso realmente es lo importante. Luego la bajada de tipos o no, los tipos ya están muy bajos. Pero sí que es cierto que el tapering de verdad, que es de desapalancar el balance, Powell pues por aquí tuvo un tono muy duro y el mercado le dijo así, vale, 23% abajo. Y se acabó el mensaje duro. Pasó otra vez a, bueno, pues tal vez continuaremos sin desendeudar el balance y los mercados en máximos. Siempre es importante, pero yo creo que era más importante esta semana en Europa y hace unas semanas en Estados Unidos cuando bajaron tipos y sobre todo se terminó la política monetaria expansiva, que ha durado muy poquito. Inditex, resultados en línea, está intentando romper. De momento, el primer intento fracasa esta semana. Vamos a ver lo que pasa. Ahí tienes la resistencia. Necesitas una reacción la semana que viene desde aquí. Haces pasar. Los resultados no han sido desastrosos. Vamos a ver lo que pasa. Si fracasa desde ahí en la ruptura de los máximos y se vuelven los mínimos, pues hay que olvidarse de Inditex. Bien, por aquí me hacéis algunos comentarios, etcétera, bla, bla. Y me preguntas, Miguel Ángel, sobre el DAX. A ver, fíjate. Mira, el Italia, ¿cómo la ves? Sobre los máximos primeros, máximos crecientes, y ahí. Ahora cogemos el DAX. Ya hemos visto el CAC en máximo rompiendo. El DAX ahí. Está un poquito más débil. Está claro que el más fuerte es el CAC, que está justo ahí en los máximos. Y el IBEX 35, pues también está claro que es el más pachucho y justo, bueno, también es el que tiene un poquito más de volatilidad, ¿no? Yo entre el DAX y el CAC creo que es más adecuado el CAC a día de hoy. Y si queremos más caña, el MIP italiano y quizás el IBEX, porque Italia, claro, está también rompiendo la resistencia y además viene de una fuerte caída, ¿no? El DAX, hombre, pues un poco igual, es decir, aunque venga más débil, si rompe esta resistencia, pues bueno, pues tendríamos un impulso, un triángulo expansivo, que es muy raro, y romper un triángulo, pues es una pauta de continuación, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde es el objetivo? Hombre, es complicado. Se puede hablar de un objetivo igual a la base del triángulo, perdón, o se puede hablar de un objetivo, pues de buscar la zona de resistencia o origen del movimiento, que es este aquí, en un lugar de por aquí, entre 13.000 y 13.500 puntos. Desde luego la pauta, si se rompe, es de continuación. Las sensaciones son buenas en general, ¿vale? ¿Qué hacer? Nunca sabes, pero en principio puedes tener un criterio de fuerza, ¿vale? Quizás parece que el italiano y el CAC están más fuertes,
El CAC es el más fuerte, Italia puede tener más volatilidad que el CAC y además estar fuerte, el IBEX tiene todo por hacer porque está destruido, y el DAX, pues bueno, pues un poquito, ¿no? Al final puede haber matices en el comportamiento, pero yo creo que optaría antes por el CAC o por el MIP italiano que por el DAX, ¿vale? Aunque las pautas son, pues, si no igual, parecidas. José María, dices, si al final cambia la tendencia del mercado, ¿qué sectores son los que más potenciales tendría? A ver, en principio, José María, o sea, si estamos hablando de una continuación del mercado, ¿vale? Los activos que más suben suelen ser los activos que más subían. Es decir, compras fuerza y se acabó, ¿vale? Los activos que están más cerca de los máximos. Después de una corrección. Pero cuando hablamos de un cambio de tendencia, entonces hombre, no todos los que más han caído, pero sí que es cierto que hay cosas, por ejemplo, cuando hay una gran sobreventa evidente, ¿no? Como es el sector bancario. Pues puede ser el sector que más suba, como pasó exacto en el 2016, ¿no? Porque son valores que se han vendido de manera exagerada, igual que las químicas, etcétera. Yo creo que puede estar por ahí los tiros. Al final, lo mejor siempre es buscar empresas buenas que han sido muy castigadas por el mercado. Covestro, Renault, Aircross, IAG, ¿no? Algunas irán mal, seguro, pero lo lógico es que en conjunto suban más las buenas empresas que están sobrevendidas, ¿eh? Si compramos empresas muy sobrevendidas, pero con deuda y que tengan problemas, pues las posibilidades de que no arranquen son más elevadas. Pero fíjate, tan solo mirar hoy, ¿qué es lo que más sube? Pues bancos, Coavi, ¿no? En general, empresas muy castigadas que pueden tener rebotes fuertes, ¿vale? Esa sería un poco la moraleja. Tiempo hay, ¿eh? Si se gesta este movimiento, no va a ser un movimiento de 2 días. Piensa que llevamos aquí cayendo 2 años. Entonces, podemos tener tiempo, ¿no? Hay que estar atento, claro, pero tampoco, es decir, hay que ser decidido, pero poco a poco, gradual. Así que iremos viendo, pero en general nosotros las empresas que seguimos, pues a veces el comportamiento del mercado te discute la opinión de que sea una buena o mala empresa, pero en general entendemos que una buena empresa es una empresa que tiene un negocio, que gana más dinero cada año y que no tiene un nivel de deuda o de riesgo exagerado. Luego la narrativa del mercado no nos agobia, porque sabemos que el mercado pues tiene narrativas, ¿no? Y a veces las narrativas alimentan el peligro y no somos conscientes porque sube la bolsa y todo el mundo es feliz, y lo contrario, ¿no? De ahí que el mejor inversor probablemente de toda la historia, que es Warren Buffett, pues diga, sé temeroso cuando todos son codiciosos y sé codicioso cuando todos son temerosos, ¿no? Quizás ese temor a los bancos tiene que ver algo, y esa codicia sobre las tecnológicas y esa felicidad sobre los trillones que cotizan las tecnológicas, pues pueda ser temeroso cuando son codiciosos. Siempre hay algo de eso en los mercados, pero también, como decía Costolani, hay una norma en el mercado que es comprar barato y vender caro. Dame 5 años y te diré cuándo es barato y cuándo es caro. Eso significa que a veces el mercado necesita de varios años para justificar estos argumentos, ¿eh? Y con estos dichos tan bonitos dejamos el webinar de hoy. Creo que os he respondido a todos. Y nada, como siempre es un placer compartir este espacio con vosotros. Espero que os haya podido aportar alguna idea. Como siempre digo, pasad un muy buen fin de semana. Un saludo a todos y hasta la próxima.